Buenas tardes, vamos a empezar con el debate violencia intrafamiliar, maltratos psicológicos y a menores de edad. Los participantes como moderador, Itzel Álvarez Zamora, y en el debate, Blanca Marcela Flores Almaraz, Liliana Rosales Ortiz, Berenice Olivia Alarcón Morales y Rocío Cuegüey Espino. Para empezar, me queda decir que a inicios del 2020 la vida transcurría de manera normal. Sin embargo, a partir de diciembre del 2019 en China se difundía la noticia del brote de una enfermedad. La evolución de esta pandemia trajo consigo las limitaciones de actividades de primera necesidad y en tiempos de pandemia los niños y adolescentes son especialmente vulnerables y se vieron víctimas de violencia psicológica a causa del estrés. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sería, ¿qué es la violencia psicológica y quiénes la ejercen? Lili, por favor. Hola, buenas tardes a todas. La violencia psicológica es una forma específica de agresión hacia el menor que provoca dolor mental y dolor emocional causada por insultos, amenazas, humillaciones, intimidaciones y de primera instancia son generadas en la familia, por padres de familia, por hermanos, tíos, abuelos, en sí por la persona que tenga a su cargo al menor. Gracias. Bere. Hola, buenas tardes. Como dijimos, bueno, como dice Lili, es un tipo de violencia, abuso, y es un daño de forma verbal que se puede hacer a través de lo que son regaños, las humillaciones, el rechazo, la intimidación y hasta el bullying. Casi siempre esto tiene origen en lo que es el núcleo familiar del menor y también por parte de compañeros en la escuela y, bueno, tiene repercusiones graves en la autoestima, en la seguridad y en el desarrollo. Siguiente pregunta, ¿cómo detectar que un niño sufre maltrato psicológico y cuáles son sus consecuencias? Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes. La falta de concentración o dificultad para dormir. También cambios bruscos que pueden ser de agresividad. Mostrar ansiedad, depresión y en casos muy graves, ideas de suicidio. Las consecuencias de un niño pueden afectar negativamente en el desarrollo emocional, social y físico. Gracias. Marce. Sí, buenas tardes. Pues se puede identificar en problemas de conducta como es agresión, pasividad excesiva, retraimiento, problemas cognitivos y las huellas que dejan no son visibles comúnmente. Pueden derivar en pérdida de su dignidad, seguridad y confianza, en su incorporación a la sociedad, además de que es muy probable que en edad adulta pueda repetir esa misma violencia en sus relaciones personales y laborales. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El Estado cumple con la protección de los menores víctimas de maltrato psicológico? Bere. Sí, en el marco legal existen instituciones públicas que conocemos como el CEDIF, el DIF y la UNICEF, donde se llevan los casos de la violencia contra los menores, y también tenemos que desde el 2014 se promulgó la Ley General que ampara a los niños, niñas y adolescentes y contienen derechos humanos elementales para su defensa y cuidado. Gracias. Marce. Sí, en estos momentos sí, a través de la adhesión a tratados internacionales, reformas a la Constitución, a las leyes que tratan de proteger y erradicar la violencia psicológica y sus órganos y comisiones como es la CONAVI, que se ocupa de prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia, y también la ESPINA, la que controla los programas, acciones y políticas para implementar y desarrollar los derechos de la protección. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia en los índices de maltrato psicológico intrafamiliar? Rocío. Esta pandemia se asocia con el incremento de factores socioemocionales. El cierre de las escuelas ha afectado a más de 1.500 millones de niños. Según datos del UNICEF, 6 de cada 10 niños sufren de maltratos psicológicos. En sus hogares los niños sufren por el aislamiento, el hacinamiento en los niveles de estrés y ansiedad. Gracias. Bere. Sí, pues bueno, tenemos
como dato, el último informe de la UNICEF que desde 2018 a 2020 incrementó el índice en un 3.6% de violencia contra los menores. Y en el primer sexenio del 2020 se ocurrieron 1.150 casos de suicidio en adolescentes, todo esto como reflejo de lo que es confinamiento, las clases virtuales, el estrés de los padres, la pérdida del trabajo, la falta de trabajo y la crisis económica. Todo esto a veces lleva a los adultos o a los cuidadores de los menores a desquitarse por la frustración de una forma equivocada, con violencia física o psicológica. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué leyes amparan los derechos de los niños? Marce. Sí, pues son varias. Por ejemplo, está el artículo 4 en la Constitución que habla sobre el interés superior del menor de edad y la obligación del Estado para garantizarla. Otro está en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el artículo 12, 19, 20, 24. Y más específico sería en la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 47, que trata de castigos corporales y psicológicos, y en el Código Civil Federal. Gracias. Lili. Sí, como comenta Marce, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes les reconoce ahí el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes que están previstos en la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Bueno, ahora nuestra pregunta central. ¿Quién opina que la prevención es cuestión del gobierno y quién que la prevención inicia en casa? Marce. Sí, pues yo opino que la prevención viene de ambas partes, en específico del gobierno a través de las leyes y programas que prevengan y erradiquen la violencia con más difusión de información para detectarla y sancionarla, y por parte de la familia, pues para identificarla, abordarla y aplicarla. Gracias. Lili. Considero que debe de iniciar en casa porque somos nosotros, padres de familia, desde un inicio que vamos a generar esa parte emocional a nuestros hijos. Va a depender de nosotros su futuro y no específicamente de que si va a tener una carrera o no, sino su futuro emocional y lo que puede aportar a la sociedad. Bere. Como dice Lili, yo creo que la prevención comienza desde casa. Un niño crezca con amor, con valores, con educación y con una conducta recta va a aprender a lo que es respeto, y de esta forma se podrían romper esos patrones que vienen desde la familia, generacionales, y también por lo que es la cultura, ya que muchos padres creen que la mejor forma de educar es a través de la mano dura y de los gritos, y no es así. Gracias. Rocío. Gracias a nuestra Constitución, desde 1917 y hasta nuestros días, en nuestro país se han creado instituciones nacionales, estatales y municipales, así como organismos de la sociedad civil para proteger los derechos de las niñas y los niños. Gracias. Pues sí, sí es parte de la familia, pero por ejemplo, a nivel legislatura hace falta un poco, ya que en la reforma de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes solo ha sido abordada en específico a nivel federal, pero en lo local faltan reformas que la sancionen, pues para que no sea permisible como un trato de educación ejemplar. Gracias. Rocío. Mi punto de vista inicia desde casa. La negligencia de crianza por falta de cuidados físicos, falta de atención médica, de reglas y supervisión en el hogar, porque falta calor emocional y atención o porque no hay estimulación cognitiva. Gracias. Lili. Pues definitivamente concuerdo, ahora sí que es en casa. El primer momento yo creo que como parejas, en el momento en que sabemos que vamos a tener un hijo, desde ahí empezarnos a preparar, y también a lo mejor una forma de integrarlo con el gobierno es que como requisito, como opción, al momento de registrarlo, tú ya debiste haber tomado ciertos talleres o información de cómo y evitar esa violencia intrafamiliar hacia nuestros hijos. Bere. Bueno, yo creo que va de la mano el gobierno y la prevención de casa, pero yo creo que sí, la principal es desde casa. Como vemos, el gobierno no tiene suficientes instituciones que apoyen
los procesos de los menores que han sido maltratados, además de que faltan programas de fomento y pues el primer paso y la forma más rápida sería desde casa y así evitar que el niño crezca con una autoestima baja y con trastornos psicológicos que lo lleven a actuar de una forma agresiva en la sociedad y más tarde caiga en grupos delincuenciales o en vicios como drogas y alcohol. Gracias. Lili. Pues ahí definitivamente nosotros iniciando en casa, pues vamos ahora sí a lo mejor quien detecte la violencia de primera instancia denunciarlo y en cuestión de gobierno, pues que existan mayores campañas, no solo por un par de meses, sino que sea siempre para que toda la gente tome conciencia sobre evitar y vulnerar la vida de nuestros pequeños. Que no sé, un ejemplo, que existan visitas domiciliarias para los casos más vulnerables, algo así. Rocío. Por mi parte sería todo, chicas. Gracias. Bueno, pues para concluir, el maltrato psicológico en los menores no solo es un daño momentáneo, sino un daño en su desarrollo como adolescentes y posteriormente como adultos. Esta conducta se aprende y en la mayoría de los casos se adquiere en el núcleo familiar. Los padres son quienes desde un inicio deben saber que tener hijos es una gran responsabilidad y que depende de ellos el futuro. Por lo tanto, es necesario erradicarlo implementando reformas legislativas mediante las difusiones en medios de comunicación y en las escuelas para identificarlo a tiempo. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su participación.